hemos hablado de detección de estructuras de lenguaje en base a reglas lingüísticas y sintácticas, pero creo que es bueno, Pablo, para sobre todo hablar de las posibilidades que nos da la tecnología, hablar de cómo funciona esta detección automática del motivo de llamada que nosotros llamamos AI Powered Call Reason. Vale, estupendo. Pues muchas gracias, Javier. Lo has comentado, lo has expresado muy bien, ¿no? Al final el AI Power Call Reason básicamente lo que hace es tener la capacidad de extraer de forma automática el desarrollo que un cliente hace del motivo por el que llama, ¿no? O sea, no se trata solo de tipificar una llamada, ¿no? Como podríamos conseguir con una IVR, dentro de una categoría concreta, ¿no? Por ejemplo, problema técnico, ¿no? Al final tipificar una llamada como problema técnico, sino que además identifica el segmento dentro de la conversación donde el cliente da los detalles, ¿no? De por qué llama, ¿no? Entonces, con el ejemplo este del problema técnico, podríamos decir o comentar que la explicación del cliente no sé, sería, he perdido la conexión a Internet. En el router aparecen todas las luces en rojo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con lo cual me da un detalle, una granularidad mucho mayor, ¿no? Esta capacidad de identificar y extraer esta información puede tener múltiples aplicaciones, ¿no? Vamos a ver luego casos de uso luego concretos, pero en definitiva lo que nos permite es realmente entender de forma muy objetiva y, como decía antes, con un gran nivel de detalle el motivo por el que nos llaman los clientes, ¿no? A un nivel más funcional, el modelo, bueno, el AI Power Call Reason es básicamente un modelo de aprendizaje automático que utiliza elementos de procesamiento y comprensión del lenguaje natural para identificar la intención del hablante, ¿no? Esto es lo importante. En esta diapositiva que hay en pantalla, veis bajo la columna de significado que aparecen varias posibles acciones, ¿no? Y estas acciones son habituales, ¿no? En esta tipología de llamadas de las que hablamos, ¿no? De llamadas inbound, de atención al cliente, etcétera. Por ejemplo, veis la palabra want, que es la traducción de querer, ¿no? Y esto, por ejemplo, puede ocurrir cuando un cliente pues, nos llama porque quiere saber cuál es su consumo o porque quiere contratar un seguro, ¿no? Aquí habría una acción e intención clara de querer algo, ¿no? De want. Otro ejemplo es el de not work, este es muy evidente, ¿no? Este es cuando algo no funciona y el ejemplo puede ser, me pongo en contacto con vosotros porque no funciona mi conexión a internet, o porque no funciona Netflix, o porque básicamente tengo un problema de algún tipo, ¿no? Y otra también que es intuitiva es la de ask, ¿no? Que es la acción de preguntar, ¿no? Por ejemplo, quiero saber el importe de mi factura, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos adicionales, ¿no? Existen multitud de acciones posibles, ¿no? De acciones e intenciones posibles dentro de lo que el hablante, ¿no? O el interlocutor puede solicitar, y nosotros hemos entrenado y desarrollado este iPower Call Reason como un modelo capaz de reconocer pues, multitud de intenciones y deducir de ellas el significado de la llamada, ¿no? Luego lo vamos a ver también con ejemplos más concretos. En la siguiente columna, el otro componente, digamos, ¿no? de esta ecuación sería la idea de función, ¿no? Y este es un elemento importante porque al final nosotros necesitamos saber cuándo empieza y termina la acción. En una misma conversación pues puede haber múltiples intenciones y acciones y necesitamos delimitar cada una de ellas, ¿no? Para luego interpretar el contenido de la conversación y deducir básicamente pues esto que estamos comentando, ¿no? Y luego, por último, está la sintaxis, ¿no? Que es otro elemento, otra función importante del modelo, porque las conversaciones están compuestas de una sucesión de oraciones, ¿no? Que tienen una lógica sintáctica. Sabemos que básicamente una oración está compuesta de un sujeto, verbo, predicado, ¿no? Y esta función nos ayuda de alguna forma a ubicar los dos elementos anteriores, ¿no? Por una parte, a entender dónde empieza y acaba la acción, y por otra parte, a reconocer esa intención o acción, ¿no? Con lo cual, estos son básicamente tres elementos importantes de ese modelo, ¿no? ¿Vale? Y este modelo, Pablo, luego lo que trata es de identificar el significado de los elementos clave de cada llamada, ¿no? ¿Cómo lo hace? Disculpad aquí porque la presentación se nos ha movido algún recuadro, ¿vale?
pero bueno, en definitiva, Pablo, ¿cómo identifica ahí Power Call Reason el significado de los elementos clave de cada llamada? Sí, pues el ejemplo que tenemos en pantalla es muy ilustrativo, ¿no? Esto al final es una conversación em, típica, ¿no? Que puede darse en un call center, ¿no? Donde hay diferentes ejemplos, ¿no? Y vemos cómo el producto, el AI Power Call Reason, deduce de forma automática pues, las diferentes acciones que pueden concurrir en una conversación, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, algunos ejemplos, ¿no? El call, como veíamos antes, ¿no? Sí, mire, hice una portabilidad y quiero darme de baja, ¿no? Al final llama, la razón de la llamada es la portabilidad, ¿no? Y la solicitud, el want que veíamos antes, ¿no? Como intención es el darme de baja, ¿no? En el caso de not work, esto es una rayadura del chasis, ¿no? Por daños propios, ¿no? Ahí identificamos también que no está funcionando y la razón, ¿no? Y bueno, en el caso el Wait, por ejemplo, ¿no? Veíamos también el, el- el componente del router, ¿no? Como elemento principal eh, dentro de la razón por la que llama el cliente, ¿no? Al final son parecidos a los ejemplos que hemos puesto en la diapositiva anterior, ¿no? Aquí veis una serie de acciones adicionales que básicamente unidas, ¿no? Ayudan básicamente a que el AI Power Call Reason sea capaz de reconocer al final por qué nos llaman y todo el detalle asociado a estos motivos, ¿no? Si quieres pasar a la siguiente. Sí, y aquí, una vez entendido cómo identifica, lo bueno es explicar el resultado bueno, de todos estos sistemas basados en inteligencia artificial que lo que nos ayudan es a extraer y sintetizar la información más importante de cada llamada en una frase, que es donde está lo relevante y lo que potencialmente nos abre muchos caminos para mejorar esa toma de decisiones que hablábamos, ¿no? Sí, este es un ejemplo de una conversación completa, ¿no? Vemos una sucesión de as y cer, ¿no? Que vienen a identificar el interlocutor, en el caso de la es el agente y en el caso de la c es el cliente, y vemos ubicadas ya en un ejemplo concreto, en una conversación, determinadas acciones, ¿no? Entonces, ahí en amarillo, la primera que aparece es la de callback, y esta hace referencia a que ya ha habido una interacción previa con alguien del servicio al cliente, ¿no? Al final, reconocer esta acción es importante porque nos permite detectar si la conversación es o no una rellamada, ¿no? Y si detectamos que es una rellamada, como en este caso, pues, por ejemplo, podemos analizar bajo qué tipologías de motivo ocurren las rellamadas, ¿no? Al final es un indicador importante, ¿no? Dentro de los call centers, ¿no? Sabemos que la rellamada, ¿no? Tiene bastante impacto en la productividad, porque si no resolvemos la incidencia en la primera llamada, son minutos adicionales, ¿no? Que un agente tiene que dedicar a un cliente. Y por otro lado también tiene impacto, ¿no? en la experiencia del cliente, porque nosotros como clientes, en definitiva, no nos gusta, ¿no? Tener que llamar varias veces a un servicio de atención al cliente y por contra lo que nos gusta es que sean muy ágiles, ¿no? En resolver la incidencia y que básicamente sus ineficiencias no nos obligan a llamar una segunda vez, ¿no? Otro elemento de la conversación, ¿no? Lo que veíamos como en este caso vuelve a aparecer, se repite el not work, ¿no? Y hace referencia a empecé a tener problemas con la fibra óptica contratada, es imposible utilizarla, no se puede conectar, ¿no? Aquí es muy claro cómo deduce el segmento de la oración, ¿no? Donde se habla de esta intención o de esta acción, ¿no? Y luego, un poco más abajo también se encuentra la petición del cliente, ¿no? El cliente básicamente, como se ve ahí, lo que quiere es una solución y además, si no, se cambia de compañía, ¿no? Lo expresa claramente, ¿no? Y además le parece injusto tener que pagar una penalización, ¿no? Entonces, bueno, si os fijáis, el AI Power Call Reason lo que hace es identificar todo lo que es sustancial en la llamada, todo lo que tiene valor, lo identifica, ¿no? Bajo una intención o acción y, y si veis el propio motor del Call Reason, al final deduce, uniendo cada una de estas acciones, en lo que podríamos entender como un resumen de la llamada, ¿no?
y que lo tenemos abajo al final en una línea, ¿no? Llama por un problema con la fibra óptica y la conexión y quiere una solución o cambiar de compañía, donde además menciona la penalización, ¿no? O sea que una forma de verlo es básicamente una conversación completa de atención al cliente, poderla reducir de forma sustancial a una oración con los elementos realmente que son importantes, ¿no?